Gaurko plana bi panel inguruan. Siempre en centro, que era un poco la clave que ayer salía en todo el resumen de la jornada, a las personas en el centro, ¿no? Y de alguna manera, desde lo urbano, desde las ciudades, cómo generar oportunidades. Y salía mucho pues toda esa parte, digamos, del valor de la participación, del valor de la otra mirada que ya Bernardo Achaga en su vídeo de bienvenida también nos lanzaba, ¿no? De cómo las ciudades son esos espacios que se hacen donde realmente la gente que lo hace, ¿no? Que es un poco la parte de la identidad. Y hablaba que para él la ciudad era como una forma casi de vida. Ayer teníamos dos paneles. Os voy a dar simplemente 3 titulares de los 2 paneles para contextualizar esta entrada al de hoy, que es el tema de la ciudad ambientalmente sostenible. El primer panel era un panel que marcaba un poco toda esa mirada estratégica, multinivel, multisectorial, multi-stakeholder, que ponía un poco, de alguna manera, la importancia en cómo alinear y cómo dar coherencia a todas las agendas desde diferentes dimensiones, de diferentes competencias, ¿no? Y de alguna manera cómo pasar del macro al micro y cómo de alguna manera implementar del micro al macro también el impacto de las ciudades. Pero sí se ponía muy fácil o el foco que se entendía la ciudad como una plataforma de solución, como un espacio donde de alguna manera, si somos capaces de alinear, de articular, de planificar, que fue una palabra que ayer también salió muchísimas veces las agendas, bueno, pues realmente conseguiremos que las ciudades sean, bueno, pues traccionadoras de ciudades integradoras, sostenibles, catalizadoras. Y el segundo panel de la tarde hablábamos sobre una ciudad socialmente integrada, ¿no? Y ahí ya, bueno, pues desde diferentes miradas, desde la vivienda, género, diversidad, etcétera, salía el tema de cómo repensar el modelo, de cómo integrar la parte urbana y social, de cómo generar, digamos, el sentido de comunidad. Y de alguna manera se entendía las ciudades como motor de cambio, ¿no? Entonces, por una parte, como una plataforma de soluciones, pero que la misma ciudad fuera el motor, digamos, del cambio y que fuera generadora de igualdad, que era un poco el tema que ayer nos ponía sobre la mesa. Hoy tenemos con nosotros otro panel diferente, un panel que tiene como foco la ciudad ambientalmente sostenible, seguramente uno de los retos más importantes. No dejamos de escuchar todos los retos estratégicos en clave de cambio climático, biodiversidad, etcétera. Y vamos a empezar con la primera ponencia de Salvador Rueda. Y luego ya os presentaré a la mesa a Elena, a Gorka, a Anchón y a Miguel Ángel para de alguna manera vayan incorporando diferentes miradas. Pero lo que decía al principio, para poder garantizar que generemos un espacio de reflexión conjunta en el que nos retemos también, en el que podamos ver pues, esos retos desde qué diferentes miradas se pueden aportar, ¿vale? Salvador es director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Sí, pues, pero ya sigues, ¿verdad? No, ya está. Ah, pues eso te vale. Sí, ya está. Salvador se ha presentado él solo, se presenta él, así que Muy bien. seguridad de Aicha. Muchas gracias. Buenos días. Estoy encantado de estar aquí. Digo estoy encantado porque me siento como muy identificado, puesto que es uno de los únicos lugares que yo conozco en donde lo que se dice se hace. Y eso, en estos tiempos, yo creo que es quizá lo que tiene mayor valor, porque hablar y hacer planes y hacer cosas, digamos, hay tanta gente que lo hace que... Pero luego preguntas por los resultados y la cosa no funciona muy bien. Yo la reflexión que voy a hacer en voz alta y de manera muy sintética está ligada con algunos aspectos de lo que yo creo que es sustantivo en el devenir del aspecto ambiental o de la sostenibilidad ambiental para nuestras ciudades. También entenderán que hablar de la sostenibilidad ambiental sin hablar de la sostenibilidad económica o la social es bastante difícil, porque todas están implicadas. O sea, que una cosa lleva a la otra. Pero bueno, en cualquier caso, el problema, digamos, que tenemos a la cima de la mesa, desde la perspectiva ambiental, es muy, muy urgente. Lo es porque yo creo que estamos en estos momentos en un escenario, creo que es crítico, para las ciudades y para la humanidad. Y lo es porque se revelan una serie de emergencias. Una es la social, en donde hay más de 800 millones de personas que viven, que no saben qué van a comer mañana. Porque tenemos una emergencia climática que viene acompañada por otras emergencias. Pero que esta emergencia climática, digamos, se ha puesto ya en estos momentos
encima de la mesa de forma que tenemos que dar respuestas urgentes. Ambas emergencias, digamos, van a provocar movimientos masivos de personas. Esa es la resultante. Movimientos, cuando digo masivos, quiere decir de cientos de millones de personas. Por donde pasen, arrasarán. Con lo cual, la situación de colapso deberíamos empezar a pensar cómo revertirla si es posible. Las dos emergencias vienen determinadas por la organización actual de producir ciudad. Y la tendencia, digamos, lo que hace es todavía presionar más en esta dirección. Lo cual quiere decir que no nos podemos escapar de que para poder reducir las incertidumbres que vienen a través de esas emergencias, necesitamos regenerar las ciudades. ¿Cuáles? Todas. Esa es la clave. Lo que tenemos ahora es fruto de cómo tenemos organizadas las ciudades. Y así no podemos continuar. Luego quiere decir que necesitamos revertir la situación actual. La segunda viene con la emergencia, la emergencia demográfica. En ciertos lugares de la Tierra, en particular en los continentes asiático y africano, se esperan miles de millones en muy poco tiempo. Se evalúa por parte de Naciones Unidas un crecimiento de más de 1.500 millones de personas en África en menos de 20 años. La pregunta es, ¿y dónde van a ir? Si no hay flujos organizados para ello. Aunque digan que los informes hablan de que se instalarán en el territorio. Yo no me lo creo. Van a ir a las ciudades. Y en las ciudades no va a tener cabida porque no están preparadas y no están preparados los asentamientos para acogerlos. Luego se moverán. Recuerden que la bomba más mortífera de todas es la supervivencia. Por tanto, necesitamos dar un salto. Necesitamos empezar a hablar en serio y, cuando digo en serio, quiere decir que debemos de olvidar lo que hemos hecho en la sociedad industrial, construyendo ciudades que han querido independizarse de las leyes de la naturaleza. Por tanto, debemos volver a ella. No hay más. Por eso está ahí esta pequeña ecuación que es como una especie de principio que el que no lo cumple desaparece, en todos los casos. Nosotros estamos en una situación en la que la tasa de incremento de recursos, y en particular de energía, es mucho mayor que la tasa de incremento de la organización que acoge. O sea, la ineficiencia se multiplica, pero lo verdaderamente preocupante es que esa estrategia para competir entre territorios está basada en el consumo de recursos. El que consume más es capaz de posicionarse competitivamente mejor. Y eso es justo lo contrario del principio para mantenernos en la Tierra. Es la insostenibilidad con patas. En consecuencia, el que no maximiza la entropía en términos de información, o dicho de otro modo, el que no reduce el consumo de recursos y a la vez incrementa la organización urbana, ese no tiene futuro, no tenemos futuro. Lo cual quiere decir que, los voy a poner con un ejemplo que a veces pongo porque es muy fácil de entender. En los procesos evolutivos, la especie humana es el sistema más complejo que conocemos y para poder hacer todo lo que nosotros sabemos hacer, incluso dar respuestas inteligentes o ser conscientes como a máxima expresión de nuestra mente, necesitamos una energía equivalente al de una bombilla doméstica de 150 vatios. O sea, nada. La energía necesaria, tan pequeña, permite mantener el sistema más complejo que conocemos. Esa es la cuestión. Ese proceso es hemorrágico, es el que permite que nos mantengamos en el tiempo. Por tanto, necesitamos, digamos, cambiar la situación del escenario actual. Lo mismo que nosotros podemos movernos con esa energía tan pequeñita, con esa cantidad de energía tan mínima, por tanto, tendríamos que hacer las ciudades próximas, porque si lo hacemos a pie, son 150 vatios renovables. Pero si lo haces con coches, son 6.000 veces más con energía no renovable. Si nos ponemos todos a dar vueltas 6.000 veces más en energía, pues ya sabemos lo que pasa. Ese es el problema.
Con lo cual, la propuesta que yo hago necesariamente tiene que hacer que ese consumo de recursos y la energía en particular se reduzca de forma drástica con las propuestas que hagamos. Y a la vez se incremente la complejidad urbana, en este caso la N y la H, que no son más que el número de personas jurídicas, lo que quiere decir actividades económicas, asociaciones, instituciones, todo lo que está organizado. Y la H es su diversidad. Si nosotros conseguimos eso en el tiempo, la sostenibilidad empieza a funcionar. Generamos escenarios de sostenibilidad. Por tanto, todo lo que hagamos tiene que estar incardinado a esa ecuación. Todo, el urbanismo, la movilidad, la energía, todo lo que hagamos tiene que estar incardinado con esta lógica. No lo hacemos, nosotros sabremos. Maximizar la entropía en términos de información es la clave. Pero para ello necesitamos una nueva estrategia para competir. No la que está basada en el consumo de recursos como ahora. Hemos entrado en crisis y no sabíamos qué hacer. No consumíamos suelo, no vendíamos coches, no vendíamos materiales, suelo y energía. Y ahora parece que volvemos a remontar el vuelo, lo cual quiere decir que volvemos a estar en las mismas. No. La estrategia que planteemos necesariamente tiene que estar basada en la desmaterialización de la economía. Tiene que estar basada en la información y el conocimiento. Tiene que estar basada no en el consumo de objetos, sino en el de servicios. No hace falta tener todo el mundo CDs. En Spotify tienes toda la música que quieres. ¿Me explico? Y no es necesario consumir materiales sin límite. En consecuencia, el planteamiento desde mi punto de vista está en ver cómo las distintas soluciones, sean generales como los planes generales o sean sectoriales como los planes de movilidad, etcétera, nos dan, digamos, cobertura a esta idea, a esta lógica. Muy rápidamente, nosotros hemos hecho una carta precisamente para poder establecer un nuevo urbanismo que planifique las ciudades en estos términos. ¿De acuerdo? Yo voy a poner dos ejemplos que están ligados a una ciudad vasca, que es Vitoria, que es donde trabajamos con ellos desde el 2006. Y los resultados están ahí para que ustedes los puedan comprobar. Por tanto, ahora se trataría de analizar el marco urbanístico sobre el que estamos basándonos, que es un poco la madre del cordero, es donde luego todos los elementos van a encajar. Si el plan urbanístico no está bien hecho, ya puede ir haciendo otras cosas que eso no funciona. Es el que integra todas las piezas. Por tanto, la posibilidad de definir un modelo urbano como el que se plantea en la Carta, que sea compacto en su morfología, complejo en su organización, mixto en usos, eficiente metabólicamente y cohesionado socialmente, es la clave. Ese modelo vengo yo proponiendo desde el año 89, o sea que ha llovido un montón, 30 años. Y ahí está. Ese modelo, porque ese modelo nos permite tener proximidad, nos permite tener transporte público, nos permite convivir la gente de distintas características sociales y personales en el mismo lugar, nos permite tener espacio público, que es la definición de la ciudad, etc. Esos ejes se desarrollan con 15 principios. Esos 15 principios tienen que ver, los 5 primeros de arriba, tienen que ver con la morfología, con la compacidad y la funcionalidad del sistema. Los 3 siguientes tienen que ver con la organización, en este caso, la complejidad urbana o también la información organizada. La información normalmente no entra como debería de entrar en la planificación urbanística, y hoy es clave. Pero también la biodiversidad como otra forma de expresar la complejidad. Luego tenemos los principios ligados al metabolismo. Vamos a buscar la máxima autosuficiencia en energía, en materiales y en agua con recursos renovables. Es lógico. La combinación de los distintos elementos nos permiten mitigar el cambio climático y adaptarnos al mismo.
Y luego tenemos 3 principios más que están ligados a la cohesión social. Tenemos que buscar mixturas de personas con rentas, edades y culturas distintas en el mismo lugar. Esa es la base de la convivencia. Lo demás es una tontería. Nuestras ciudades son un prototipo en el mundo. ¿Y saben por qué? Porque podemos salir de noche sin tener miedo. El miedo está instalado en la mayoría de las ciudades del mundo, porque no tienen esas mezclas. Esa es una clave definitiva. Pero para obtener esas mezclas necesitas casas que hoy tienen que ser sostenibles, por lo que comentábamos antes. Tenemos que reducir el consumo de recursos con ellas. Y luego, por último, necesitamos los equipamientos necesarios, moviéndonos a pie a ser posible, para tener, digamos, la habitabilidad necesaria también para poder desarrollar nuestra propia vida, para que sea habitable al máximo, y también la de nuestros conciudadanos. Este es el modelo que yo propongo. Ahí ustedes tienen los 4 ejes, los principios, los 15 principios, y una batería de indicadores que nos permiten evaluar y objetivar los principios que proponemos. Con lo cual, nosotros tenemos ahí un sistema balanceado. Un sistema balanceado. ¿Esta es la verdad? No es la verdad. Esto es una referencia. Por tanto, tenemos que analizar nuestras realidades urbanas y saber cuánto se acerca o cuánto se alejan de ese elemento clave. ¿Me explico? Esto sí está demostrado que funciona de manera equilibrada. ¿Tenemos que hacer eso? Yo no lo dudo. Y además es sistémico. Si tú tocas un elemento de estos, empiezan a caer muchos. Están todos relacionados entre sí. Es integral, porque está detrás de un modelo, que es lo que nos permite tener escenarios transdisciplinares y no interdisciplinares como los que tenemos ahora. La interdisciplinaridad ha dado muy pocos frutos. Muy pocos frutos. Así estamos. Que cuando le preguntas a alguien, dame alguna solución sobre sistemas complejos urbanos, y lo único que te dan son soluciones pequeñitas, de microacupuntura prácticamente, pero no cambian nada en la ciudad. Por tanto, ¿necesitamos este tipo de aproximaciones? No lo duden. Ahí tienen ustedes, en la ecuación que yo les propongo aquí, ¿han visto? En rojo, dónde somos capaces de reducir el consumo de recursos, y en particular de energía. Y en negro, lo que nos permite incrementar la organización. ¿Entienden? Esa es una demostración clara de cómo nuestra propuesta incide en la ecuación de la sostenibilidad de verdad. Esto es un... perdonad. Esto es un software, uno de los que tenemos, que no tenemos, estamos trabajando en ello. Un software que lo que quiere es acortar los tiempos en la planificación, porque no tenemos tiempo. De lo que yo he estado hablando, de esos movimientos masivos, tenemos quizá para unas cuantas décadas, pero no más. Por tanto, es urgente que tengamos herramientas para que esas olas de gente, en el caso de las migraciones, digamos, vamos a suponer en África, puedan tener al menos planificado qué es lo que debería de hacerse. Sin planificación ya sabemos que se van a convertir en chabolismo y en slums, en lugares inhabitables. Por tanto, planifiquemos. Que no sea que los tiempos de planificación, que suelen ser muy largos, no se acorten. Ahí es donde nosotros estamos trabajando ahora, de forma muy rápida. Este es un proyecto que hicimos para Hamburgo. O sea, necesitamos, insisto, en tener instrumentos, pero necesitamos también no solamente instrumentos para los nuevos desarrollos, también para la regeneración de lo actual, que es lo verdaderamente pesado ahora mismo y que, fruto de que ya existe, tiene una serie de condicionantes previos brutales, ¿de acuerdo? Con lo cual todavía es más difícil el reto. Entonces, aquí hemos escogido una ciudad, que en este caso es Sevilla, y incorporamos, digamos, todas las variables que nos permiten luego hacer un planteamiento urbanístico
con los criterios y los principios que yo les he comentado. Nada más. Con lo cual eso en una semana lo puedes tener. Luego vendrán los especialistas y dirán, vaya, esto de alguna manera no es coherente con esto otro y por tanto tendrás necesidad de hacer los feedbacks necesarios. Pero de entrada tú tienes un planteamiento que incorpora los elementos geográficos, patrimoniales, etcétera, de entrada y luego incorpora también las soluciones para poder establecer, digamos, un marco de ordenación, etcétera. Permite establecer el coste en tiempo súper rápido. Es otro de los elementos clave de todo esto. E incorporar todas las variables, como os digo, basadas en este nuevo urbanismo, del urbanismo ecosistémico, ¿de acuerdo? Nosotros ahora estamos trabajando en una idea que es crear una fundación para empujar todo este tipo de procesos. Una fundación que nos permita generar el movimiento necesario para que por adhesión empecemos a andar todos juntos en, digamos, una determinada senda, justo para poder darle, digamos, alternativa a las situaciones que ahora mismo no tenemos. Bueno, ya veis, ¿no? Esta es la propuesta de ordenación, análisis energético, es decir, todas las piezas que nos van a permitir saber el grado de eficiencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El análisis es pormenorizado y te permite sacar y poner qué es lo que verdaderamente interesa. Te permite exportarlo a plataformas CAD o de sistemas de información geográfica, etcétera. ¿De acuerdo? En fin. Bueno, es que si no, no acabo. Voy a explicar un ejemplo en 2 minutos, que es una realidad concreta que acaba de entregarse al municipio de Vitoria. Seguramente le voy a pisar la guitarra al alcalde, pero bueno, en todo caso, él me complementará porque él sabe más que yo, Él tiene, digamos, en la cabeza toda la ciudad, yo solo tengo una parte. Entonces, el tema del plan de movilidad en Vitoria está basado, esta es la realidad concreta actual. Lo que está en verde es lo que ahora mismo es peatonal, ¿de acuerdo? Fíjense el porcentaje de un 16%, o sea, es muy poco, Es muy poco. Bueno, en fin, es una ciudad, digamos, con una superficie de peatonalización que no está mal, dicho por todo el mundo. Pero necesitamos cambiar estas líneas azules dentro del mapa. Esa manera de hacerlo es a través de las supermanzanas. Las supermanzanas que ahora les explico yo están ligadas a la movilidad y espacio público, pero en el plan urbanístico incorpora todas las capas, la capa social, la capa energética, las incorpora todas porque es una célula que permite incorporar e integrar todos los principios. Es el ecosistema urbano mínimo que permite esa aproximación holística. Bien, las supermanzanas ya saben cómo funcionan más o menos. En la izquierda tienen la realidad actual, todos son coches por todos lados prácticamente, son esas calles azules que he enseñado antes, y en la derecha nos permitimos generar una red en donde especializamos el flujo para integrar todos los modos de transporte. Está en negro, conecta una parte con la otra, y nos permite liberar el interior, pero de manera muy flexible. Es decir, nos permite que tú puedas entrar, conectar con todas las fachadas y tener todo a tu servicio, pero no te permite atravesar la supermanzana. Con eso, el 95% de los coches ya no entran. Simplemente con eso. Y luego permite que los movimientos a pie y en bicicleta puedan ser en dos sentidos. La velocidad interior es de 10 km por hora, no más. Con 10 km por hora nos permite cambiar los usos del espacio público y hacer compatible todo. Todo, incluso el juego de un niño jugando a la pelota en medio de la calle. O que una persona que no vea vaya por el medio de la calle de manera segura. En definitiva, y es 10 km por hora, no 30. A 30 no es posible porque 5 personas morirán de 100
accidentes entre un coche y una persona que vaya a pie. ¿Sí? 3 minutos, venga. Estas son las supermanzanas propuestas para Barcelona, para Vitoria, también para Barcelona. Y esta es la llegada. Hemos llegado al 75% de espacios que pueden ser peatonales. Nosotros no nos gusta que sean peatonales, nos gusta que sean ciudadanos. El peatón es un modo de transporte. A nosotros nos interesa que se pueden hacer otras cosas que no solamente el desplazamiento y la movilidad. Nos interesa que sea como un pequeño pueblo cada una de nuestras supermanzanas, que sea como si las calles fueran plazas, en donde se puede hacer todo. Esta es la integración de todas las redes. Ven, digamos, cómo se libera el espacio interior, en este caso el verde. Este es el modelo de movilidad de Vitoria que proponemos. Pasamos del modelo anterior de un 37% de movimientos hechos en vehículo privado al 23% ahora, ya tenemos, pero queremos pasar al 13%. ¿Qué ciudad tiene un 13% de movimientos hechos solo en coche? Vitoria lo va a tener. Lo va a tener y permite, digamos, luego traspasarlo a los modos alternativos de transporte, porque para eso lo hemos diseñado. Esto está basado, ese 13% está basado porque lo que pretendemos es que sea las emisiones de gases de efecto invernadero el que nos informe a nosotros cuántos coches tenemos que reducir. Esa es la cuestión. Con el plan nosotros podríamos reducir un 43% de vehículos circulando. Con 33 conseguiríamos lo que se plantea por parte de la ciudad, que se tiene que reducir en el caso del 2030, y con un 26 en el caso del 2025. Pero nosotros conseguiríamos un 30 en el 2025 y un 43 en el caso del 2023. Este es el plan, digamos, del nuevo diseño del transporte público. Esa es la conexidad, cómo se incrementa, digamos, la distancia a menos de 300 metros desde cualquier punto a una parada de transporte público. Fíjense que representa el 99,3% tienen un transporte público a menos de 300 metros, o esta es la accesibilidad actual y esta es la que proponemos con la nueva red, digamos, cambiada, que nos permitiría tener el 97% de la población a menos de 35 minutos de su destino en cualquier caso, que es un tema, digamos, ligado mentalmente, ¿vale? Y ahora ya sí que acabo, esto es Barcelona, el 85% está ligado al movimiento con coches, estas calles, digamos, están motorizadas. Esta es la propuesta de supermanzanas en Barcelona, una reducción del 70% del espacio libre, una liberación del 70% del espacio que hoy ocupan los coches y que permitiría que evitáramos 667 muertes prematuras cada año si implantáramos las supermanzanas. Esto es un artículo científico que hemos escrito con equipos muy prestigiosos de epidemiología y también de universidades de Europa y de Estados Unidos. Gracias. Qué ricasco, Salvador. Ya puedes ir pensando, Gorka, luego qué decir, porque yo creo que... Vale, vamos a abrir el panel, de alguna manera, pues intentando generar una pregunta general a la que podamos ir respondiendo de diferentes puntos de vista. ¿No? Al final, todo el tema del cambio climático, biodiversidad, ¿qué impacto está teniendo en las ciudades? ¿Cómo se puede resolver? ¿Qué medidas? Si realmente la ciudadanía somos conscientes de ello o no. Empezamos con Elena Moreno Zaldívar. Elena es viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Viene del sector privado, público y ha estado pues, por un montón de cargos de responsabilidad. Elena, reto medioambiental, ciudad sostenible, ¿qué nos tienes que comentar? Elementos claves. Bueno, yo lo primero, dar las gracias por la invitación que he recibido de mis compañeros a estar en estas jornadas, que en toda la legislatura no había podido estar, y mea culpa, porque estamos tremendamente liados con, precisamente, entre otras cosas, con la ley de cambio climático y cuestiones de estas. Pero es que me siento rarísima en este congreso, muy raro, porque claro, estamos hablando de ciudades medioambientales, sostenibles, y ya tenemos tres conceptos que en sí mismo telita, ¿no? Pero hay momentos en los que yo me siento
casi como del servicio de parques y jardines. Porque cuando hablamos de la planificación de las ciudades, estábamos viendo las supermanzanas, el transporte, la movilidad, y cuando llegamos a la parte medioambiental, yo ahora tendría que estar empezando a hablar de las soluciones naturales, de verderizar, de no artificializar las ciudades, de cómo revertimos esa situación. Pero me gustaría incorporar precisamente, y hemos hablado el señor Rueda con un nivel de filosofía muy alto, me gustaría simplemente, yo creo que estamos pensando en los humanos, es nuestro problema, como si no nos fuéramos a morir nunca. Vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca y también estamos planificando las ciudades como si no se fuera a producir ningún cambio. Y la realidad, yo venía hoy en el coche oyendo el último informe de la Organización Meteorológica Mundial cuando empezamos a hablar de los grados, que sube 2 grados, que sube 3 grados, que es el IPCC, y no estamos siendo conscientes realmente del plazo de tiempo que tenemos para hacer algo que no nos lleve a una situación irreversible. Porque cuando hablamos de los grados se nos olvida que cuando llegamos a los 5 grados los que nos vamos a fundir somos nosotros. O sea, el planeta va a seguir tranquilamente, ya se adaptará, y los que no nos vamos a adaptar somos nosotros. Entonces, en primer lugar, yo veo que a la hora de concebir y de planificar las ciudades, por un lado, veo esa tensión entre ciudades, medio rural, y lo estamos ya viviendo en Euskadi. O sea, cuando hablas con el medio rural, dicen nosotros estamos conservando algo para compensar lo que vosotros estáis contaminando en las ciudades y encima nos obligáis a determinadas cosas. Esa tensión ya la estamos viviendo en Euskadi. Y a nivel de planificación, a mí me gustaría que fuéramos capaces de planificar con una visión de territorio completa. Porque si yo hago aquí una pregunta de conectividad del territorio, seguro que el 85, por no decir la práctica totalidad, habrá pensado en carreteras y habrá pensado en ferrocarriles. Yo no hago más que pensar en cómo conectamos los espacios naturales protegidos para que no se nos queden en unas islas que desaparezcan. Precisamente para poder compensar esa movilidad que tenemos interterritorios y para poder compensar las contaminaciones que hay en las ciudades. E igual es la visión desde los de medio ambiente que no terminamos de ver la visión de la planificación territorial clásica o de la planificación urbana. Pero es ciertamente que son dos capas que yo creo que se tienen que juntar y en ese sentido es muy importante el trabajo que se ha hecho en Euskadi con las DOT, incorporando esa perspectiva climática, pero es el momento de que realmente lo llevemos a la tierra, lo llevemos a la realidad, apliquemos realmente soluciones tangibles, como decía el profesor, que se hagan, pero también que seamos conscientes del tiempo que contamos para ello. Y simplemente por apuntar una cosa que ya vamos a tener tiempo de hablar más, cuando hablamos de ciudades, yo más que hablar de transporte o cuando hablábamos de cambio climático, siempre acaba saliendo el transporte como uno de los elementos que tenemos en Euskadi más contaminantes. A mí me gustaría que habláramos de salud, porque ya ha apuntado aquí el profesor el tema de las muertes prematuras, y me he traído alguna chuleta. Pero el último informe de calidad del aire en Europa de la Agencia Europea del Medio Ambiente está hablando de 412.000 muertes prematuras en 41 países europeos. Cuando además más del 70% de estas muertes prematuras se producen en las ciudades. Prácticamente la totalidad de las ciudades están haciendo que se respire un aire contaminado. Aunque nosotros en Euskadi tenemos unas condiciones meteorológicas fantásticas para no terminar de ver la realidad de la contaminación que estamos produciendo. Pero cuando hablamos de muertes prematuras, recalcar que estamos hablando de gente que se le acorta la esperanza de vida, a todos se nos acorta la esperanza de vida calculada en 2 años y medio aproximadamente, pero estamos hablando de gente que muere sana, que no tendría por qué fallecer. Entonces, yo creo que el concepto salud relacionado con el tema ciudad, el concepto salud relacionado con el tema transporte, y ya digo, desde una perspectiva medioambiental, como puede ser la que yo traiga hoy aquí, yo creo que es muy importante tenerlo claro. Y luego, lo que es una planificación, no solamente mirando
que es cierto que es una visión también muy administrativa de responsabilidad en las ciudades o de responsabilidad en los pueblos, sino con una visión muy territorial y de interrelación del territorio, y no con una visión entre ciudad, medio rural, ciudad, polígono, ciudad. O sea, yo creo que tenemos que cambiar también un poco a la hora de pensar en algo medioambientalmente sostenible, en que tenemos que cambiar un poco también los parámetros, sobre todo ante la amenaza del cambio climático y el poco tiempo que tenemos para hacerlo. Es que ricasco. Ayer teníamos aquí en la mesa de integración social a Leire Pajín, que hablaba del valor de la salud, ¿no? Y encima comentaba que cómo utilizar el relato de la salud solamente para vincular, digamos, esa parte de concienciación, o por lo menos de tomar conciencia de que el tiempo no es el que es, sino que hay datos que realmente son alarmantes. Es que ricasco. Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, licenciado en Sociología. Gorka, creemos que Vitoria es un caso, digamos, que ha conseguido pues, ciudad verde, transformación realmente clara, con una alineación, digamos, de agentes. ¿Cuáles son los elementos clave? ¿Dónde habéis puesto el foco? ¿Qué es lo que os ha hecho moveros, ¿no? Ayer también salía la importancia del para qué, ¿no? Incluso vincularlo a ese para qué. Bai, bueno, egunon guztioi, lehenengo hitzak izan behar dira, bai Eusko Jaurlaritzari eta baita ONU Habitat erakundeari eskertzea egindako gonbidapena, eta alkatea naizen aldetik, Gasteizko alkatea naizen aldetik, plazer bada Donostiara etortzea. Ez dut aukerarik izan Donostiako alkatearekin egoteko jardunaldi honetan, baina benetan pozgarria da zuekin guztiokin egotea, eta hausnarketa egitea denon artean gure etorkizuna ahalik eta hobekien jorratzeko, ez? Yo querría hacer una pequeña reflexión sobre el papel de las ciudades, y es algo que no lo decimos solo desde Vitoria-Gasteiz o cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Saskia Sassen, que por ejemplo es una de las sociólogas con más predicamento en los momentos actuales, pues viene a decir que las ciudades van a ser mucho más importantes que los estados en el siglo XXI, ¿no? Porque son las ciudades las que tienen la llave para resolver los problemas globales, ¿no? Por lo tanto, el papel de las ciudades va a ser muy, muy importante en los próximos años. Bauman también solía recordarnos que son las ciudades los lugares donde emergen, son los vertederos, decía él, los vertederos donde emergen los problemas de los fenómenos globales, ¿no? Y afortunadamente también son los lugares donde se pueden encontrar las soluciones. Por lo tanto, las ciudades vamos a jugar un papel muy importante, ¿no? Sin menospreciar el resto de municipios y de territorios, ¿no? Que efectivamente tenemos que trabajar todos de forma coordinada. Pero sí es cierto, en Euskadi hablamos de la concentración de la población a nivel global, pero en Euskadi, los 10 municipios más grandes, pues agrupamos más de la mitad de la población. Y en Euskadi somos 251, 252 municipios. En 10 se agrupa más del 50% de la población. En el caso de Araba, de nuestro territorio histórico, pues más del 70% de la población vive en Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, esa concentración demográfica ya se ha producido también en Euskadi, en las ciudades, ¿no? Y esto hace pues, que las ciudades tengamos que tener también en cuenta este aspecto y que juguemos un papel lo más importante posible, ¿no? Bien, dicho esto, en Vitoria-Gasteiz pues venimos trabajando desde hace muchos años, porque es cierto que somos Capital Verde Europea, 2012. Recientemente hemos recibido en Addis Abeba, en Etiopía, el galardón de Ciudad Verde Global, pero somos una de las ciudades del Estado con mayor grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero tenemos mucho que hacer todavía en Vitoria-Gasteiz. Tenemos mucho trabajo que hacer para poder conformar una comunidad y una ciudad verdaderamente sostenible, ¿no? Que es el objetivo 11º de nuestros ODS, ¿no? Yo la reflexión de la que parto es que además de que jugamos un papel importante en este escenario global, es un trabajo continuo en el tiempo. En Vitoria tuvimos la suerte de contar con un alcalde fantástico durante 20 años que hablaba ya de las ciudades sostenibles y de la sostenibilidad cuando apenas nadie conocía ese término, José Ángel Cuerda. Estamos hablando de principios de los 90. Principios de los 90 él hablaba ya de ciudades sostenibles y de la sostenibilidad. Y bueno, pues él marcó muy clara la agenda local, incorporando el medio ambiente como uno de los aspectos fundamentales para garantizar nuestra calidad de vida. Y hemos tenido la suerte en Vitoria-Gasteiz de que los alcaldes posteriores de diferentes ideologías pues han ido manteniendo también esa apuesta por nuestro medio ambiente, esa apuesta por la sostenibilidad, y de que también la ciudadanía poco a poco pues ha ido valorando el desarrollo de políticas pues que protejan nuestro entorno natural, que protejan nuestro entorno rural, que protejan nuestras zonas verdes,
que mejore nuestra calidad de vida y, por lo tanto, esto hace pues que también la tendencia en el ayuntamiento haya sido que en estos últimos años, independientemente del color político que gobernase la ciudad, pues todos remásemos más o menos en esa misma dirección, ¿no? Por lo tanto, creo que es un trabajo continuado en el tiempo, un trabajo que no entiende de ideologías. Todas las formaciones políticas y todos los ciudadanos, independientemente de nuestra forma de pensar, tenemos que arrimar el hombro y trabajar por hacer un entorno mucho más sostenible y que, por lo tanto, pues esta tiene que ser la senda a seguir. Una última reflexión antes de dar la palabra. Hablamos desde un punto de vista medioambiental, pero creo que además ONU Habitat y este Congreso Euskal Hiria lo tiene muy claro. Hay una triple dimensión de la sostenibilidad. Difícilmente podemos una capital verde europea o una ciudad verde global con muchas tasas de desigualdad, de pobreza, de paro. Es decir, hay muchos indicadores y aspectos de la calidad de vida, de nuestro bienestar, de lo que tiene que ser el desarrollo económico, que influyen directamente para poder ser una ciudad sostenible, ¿no? Y, por lo tanto, en Vitoria-Gasteiz estamos apostando claramente por la calidad de vida de la ciudadanía, porque este es el aspecto fundamental, el bienestar social, garantizando unos servicios públicos de calidad. Es muy importante eso. Trabajar también porque la economía de nuestra ciudad pues vaya haciendo también esa transición necesaria. En Vitoria-Gasteiz, para los que no sois de allí, pues os pensará que igual es una ciudad quizá de servicios, porque está el Gobierno vasco, porque está el Parlamento, os parece una ciudad un poco más pequeña que la que pueden ser otras, y sin embargo pues es una ciudad con un componente industrial muy importante. Es la ciudad más industrializada de Euskadi. El 30% del PIB procede del sector de la industria. Tenemos más de 11,5 millones de metros cuadrados destinados a polígonos industriales. Más del 25% de los puestos de trabajo proceden del sector de la industria. La industria es un elemento clave y fundamental en Vitoria-Gasteiz y esa es una fortaleza. Pero también es cierto que también tenemos que ir trabajando con el propio sector económico y con la industria para ir fomentando esa transición, ¿no? Especialmente con el sector de la automoción, con el que trabajamos, ¿no? Y por último, pues está, por supuesto, todas las cuestiones medioambientales, de las que si luego tenemos tiempo podemos ir hablando. Se habla de la movilidad. Hay tres aspectos, tres dimensiones en las ciudades que son las causantes de las emisiones de CO2. Es el sector de la industria, es el residencial y es el transporte. Bueno, pues en ellos hay que incidir también. En 2015 estuvimos muchos alcaldes y alcaldesas también de Euskadi en París, en la COP21, en aquel famoso pacto de alcaldes, en el que se ponía en valor también el papel de las ciudades para comprometernos a reducir las emisiones de CO2 y a que la temperatura no se incrementara más de 1,5 grados, 2 grados en este siglo. Bueno, pues 3 años después recibíamos ayer la noticia de que en 2018 batimos el récord de emisiones de CO2. No nos estamos enterando de lo que estamos provocando y esto o supone un cambio radical o vamos a tener unas consecuencias muy graves, ¿no? Bueno, todo esto hay que trabajar en la movilidad, hay que trabajar en el sector residencial, hay que trabajar en la gestión de residuos, hay que trabajar también en el desarrollo de infraestructuras verdes que sirvan también para generar espacios de calidad, pero que también sean sumideros de CO2, que atemperen el incremento de la temperatura. Bueno, hay una serie de aspectos en los que tenemos que trabajar y que luego, si podemos, profundizaremos. Perfecto. Eskerrik asko, Gorka. Tenemos a Antxon Olabe, que es vocal asesor del gabinete de la ministra del Ministerio de Transición Ecológica y Gobierno de España, con más de 25 ensayos, asesor de temas de cambio climático, un experto en materia de uno de los retos que muchas veces se enfocan, pues como lo vemos, desde diferentes dimensiones, igual desde el local, desde el Gobierno vasco, desde diputaciones, pero que realmente no tiene ningún tipo de frontera, ¿no? Que realmente es un reto a nivel mundial. ¿Cómo lo enfoca? ¿Cómo lo visualiza? Sí, bueno, antes que nada, pues agradecer que me hayáis invitado a este evento, a esta nueva sesión de Euskal Hiria. Como el título está en otra mirada, bueno, la mirada que me corresponde aportar a mí a esta reflexión y a este debate viniendo del Ministerio para la Transición Ecológica es la mirada que tiene que ver con la emergencia climática. La emergencia climática se está escuchando mucho en diferentes entornos, afortunadamente, en los últimos meses, como resultado en gran medida de una movilización sin precedentes de la juventud europea e internacional que han despertado a la realidad ineludible de la crisis del clima.
Pero claro, emergencia, yo siempre suelo decir, es una palabra muy potente. No basta con pronunciarla y pasar a otra cosa. Es decir, cuando hablamos de emergencia, estamos hablando de una alerta. Nosotros os puedo asegurar que desde el Gobierno de España y desde el ministerio del que tengo el honor de formar parte, nos hemos tomado esto muy en serio. Y de hecho, en 18 meses que llevamos de trabajo, hemos puesto encima de la mesa un marco estratégico compacto, íntegro, para descarbonizar la economía española en los próximos 30 años y, en concreto, en la próxima década. Hemos presentado un plan a la Unión Europea y a las Naciones Unidas, porque forma parte de la mecánica del Acuerdo de París, en el que pretendemos descarbonizar de manera muy potente y muy audaz, y hemos recibido una valoración altamente positiva por parte de la Comisión Europea, no solo por la ambición de lo que se ha presentado, sino por el rigor con el que se ha realizado. En concreto, queremos sacar 1 de cada 3 toneladas de emisiones de CO2 equivalente en los próximos 12 años, a 2030. Esto es incrementar la ambición de la salida de los combustibles fósiles del sistema de una manera importante. Importante, no importantísima. Este marco que os comento, que demuestra, y es el marco con el que queremos acompañar, si realmente sale bien, la continuidad de este Gobierno, recibimos el apoyo del Congreso de los Diputados, vamos a presentar al inicio de la legislatura una ley de cambio climático y transición energética. Vamos a presentar el Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030, que os acabo de comentar, junto con una estrategia de descarbonización a largo plazo a 2050, que vamos a una neutralidad climática al cabo de estos 30 años, es decir, emisiones netas cero del conjunto de la economía y la sociedad españolas, con una estrategia de transición justa para no dejar a nadie atrás y con una estrategia específica contra la pobreza energética. Es decir, hemos puesto ya encima de la mesa un paquete integral con el cual abordar y dar respuesta de verdad, con voluntad de transformar la economía y la sociedad, el tema de la emergencia climática. Estamos convencidos que tan pronto como se inicie la legislatura, el Gobierno, si seguimos nosotros, que confiamos en que sí, se presentará al Congreso de los Diputados esta declaración de emergencia climática y estamos convencidos de que va a haber una respuesta absolutamente mayoritaria. Pero eso solo tiene sentido, es decir, hacer una declaración institucional de esta envergadura, si realmente lo acompañas con medidas, con normas, con planes concretos en los que realmente demuestras que quieres transformar las cosas, para que no se quede en un ejercicio meramente, diríamos, retórico o de buenas intenciones. En este marco que nosotros hemos puesto encima de la mesa en 18 meses, las ciudades son un nodo absolutamente crucial para hacer realidad esta transformación. Es decir, nosotros nos corresponde crear este marco normativo y político, este compromiso hacia la Unión Europea y hacia las Naciones Unidas de que España realmente ha dado un paso al frente en su responsabilidad climática y en su responsabilidad hacia la transición energética, pero esto después las ciudades, bueno, las comunidades autónomas también, pero efectivamente las ciudades, que es el marco que nos ocupa hoy, tienen que desempeñar un papel fundamental. Aquí hay una serie de aspectos que son especialmente críticos. Yo llevo casi tantos años como Salvador en esta conversación, es decir, casi 30 años, y estoy muy acostumbrado a ver, por ejemplo, que el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que está detrás de la crisis climática, de la situación de emergencia climática en la que nos estamos adentrando, trazamos una y otra vez la trayectoria de las emisiones y no conseguimos reconducirlas. Es la historia de un fracaso colectivo. No somos capaces, después de 25 o 30 años que llevamos hablando de estos temas, de hacer que nuestras sociedades, nuestras economías disminuyan de manera absoluta, no solo relativa, las emisiones debidas al transporte. Y dentro de las emisiones debidas al transporte y la movilidad, las urbanas son fundamentales, representan grandes números, aproximadamente la mitad de los 83 millones de toneladas
de CO2 equivalente que genera el transporte en España. Es decir, y ahí la responsabilidad directa es de las ciudades. Por eso, una de las medidas más importantes que llevamos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 a 2030 es el de delimitar, queremos que sea, si podemos conseguirlo en el Congreso de los Diputados, que sea con carácter obligatorio. De manera que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, a partir de 2023, delimiten zonas de bajas emisiones en sus entornos centrales, flexibilidad para que se haga de una manera o de otra, pero el mensaje es de que tenemos que tomar decisiones que sean disruptivas. No es suficiente el business as usual, el hacer lo que hemos hecho todos estos años que está dando muy pocos resultados. Tenemos que ser más audaces. Si de verdad creemos que nos estamos adentrando en una situación de emergencia climática, las respuestas no pueden ser las convencionales. Ayer, la Organización Meteorológica Mundial puso encima de la mesa el dato, se acerca la COP25, como todos sabéis que se va a reunir en Madrid. El dato que puso encima de la mesa la Organización Mundial de la Meteorología es que ya estamos en 408 partes por millón de CO2 en la atmósfera. 408 significa que si seguimos a este ritmo, en muy pocos años, apenas 15 años, vamos a estar sobrepasando ya el umbral de París del 1,5 grados. Y en apenas 30 años vamos a estar acercándonos a los 2 grados centígrados de incremento. Es decir, la comunidad de la ciencia del clima nos dice que si sobrepasamos ese umbral nos adentramos en un escenario de muy alto riesgo para la especie humana. 408 partes por millón en la atmósfera no ha habido desde hace 3 millones de años. 10 veces más de lo que existe nuestra especie en la Tierra. Estos son los datos que nos tienen que hacer ver, cuando hablamos de emergencia climática, qué es lo que hay detrás. Pues son este tipo de datos. Hemos desestabilizado el clima de la Tierra y tenemos poco tiempo para reconducir esa trayectoria a las emisiones globales. En ese compromiso y en esa responsabilidad, las ciudades tenemos un papel absolutamente crucial. Entonces, el tema de la descarbonización del transporte y la movilidad en los espacios urbanos es un factor crítico, es un factor crucial, porque además implica una gran proximidad con la ciudadanía, una implicación directa por parte de las personas que se conviertan en actores y en agentes de respuesta a esta situación de emergencia climática. En ese sentido, confluyen, y ya voy terminando, muy importante, la agenda de la respuesta a la crisis del clima con la agenda que mencionaba la viceconsejera Elena de la salud, porque efectivamente el dato de 400.000 personas europeas cuya muerte prematura se debe a la mala calidad del aire de nuestras ciudades es un dato que nos tendría que poner los pelos de punta. En España estamos hablando de aproximadamente unas 20.000 o 25.000 muertes prematuras al año como resultado de la mala calidad del aire, por no hablar de los miles y decenas de miles de casos de asma infantil, por ejemplo, que se produce como resultado de la mala calidad del aire. Entonces, ¿cómo podemos? O sea, tenemos que ser capaces en poco tiempo, en la próxima década es crucial, de tomar decisiones en nuestros ayuntamientos, los municipios, para que efectivamente entrar en un modelo, diríamos, de ciudad que va dejando atrás estos impactos tan brutales y tan directos sobre la salud de las personas y sobre el clima. Perfecto. Y para terminar, una última, estoy hablando de cambio climático, la adaptación al cambio climático. O sea, hay una parte de cambio climático que ya es irreversible. Todos vosotros, a estas alturas de esta conversación, seguro que ya lo sabéis. Lo que tenemos que tratar de hacer es evitar los escenarios más disruptivos, más catastróficos para el futuro de la humanidad. Pero hay un nivel de impacto que es irreversible. Nuestras ciudades se tienen que preparar y los ayuntamientos y los municipios tienen la responsabilidad directa de preparar a sus ciudades para los impactos que cada vez van a ser más frecuentes y más severos en forma de sequías extremas, olas de calor extremo, las ciudades que están en la costa, como San Sebastián, tormentas cada vez más disruptivas y más agresivas por parte de una naturaleza que ha aumentado el nivel del mar, que tiene, etcétera, etcétera. Es decir,
el empezar a prepararnos, esa adaptación es una de las decisiones que hay que hacer pensando en los próximos 10, 20, 30 años y que los municipios tendrían que poner ya encima de la mesa. Saldrá seguramente luego en el debate y al final también la herramienta de la agenda urbana viene a intentar facilitar, ¿no?, toda esa toma de decisiones de manera híbrida, no departamental. Es que ricasco, Antxon. Y cerramos con Miguel Ángel Díaz, arquitecto de la Universidad de Madrid, presidente de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, vinculada al Consejo de Colegios de Arquitectos. Creíamos también que es muy importante en todo este tema de la sostenibilidad y en clave, además, urbana y de ciudad, bueno, pues qué papel tendría la clave en tema urbanístico, en tema construcción y en elementos claves. Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, al Gobierno vasco y a ONU Habitat por la invitación. La verdad es que es un placer estar hoy aquí. Bueno, lo bueno de hablar el último es que ya habéis hecho casi una introducción a los temas importantes. Yo me gustaría subrayar con 5 minutos el papel de la arquitectura en toda esta escena urbana en relación al cambio climático, ¿no? En 2018 escribí un librito que se titula Arquitectura y Cambio Climático, intentando relacionar estas dos realidades que aparentemente, quizá para muchas personas pueden estar desconectadas, pero que son en realidad muy importantes, ¿no? Fijaros que en España, otro día consultaba los datos, los comentaba con Ignacio, ¿no?, para ver si estaban correctos. Tenemos 10 millones de edificios, ¿no?, aproximadamente 20 millones de viviendas, 26 millones de inmuebles, de propiedades. Aquí en Euskadi decíamos 2 millones de habitantes, más o menos 1 millón de viviendas, ¿no? Fijaros que casi se puede hacer un plan sectorial, ¿no?, de vivienda, ¿no? Podría ser una sectorial más, ¿no? Estamos hablando de una carga ambiental muy importante, no es algo anecdótico, ¿no? Y mi teoría es que la teoría que yo vengo defendiendo estos años es que la arquitectura puede ser un activo ambiental. Si quieren un titular, sería este. La arquitectura no tiene por qué ser una carga en términos de consumo de energía, consumo de agua, consumo de recursos. Podría ser un activo ambiental. Y de hecho el modelo de arquitectura que nosotros defendemos desde ASA y con el que tratamos de influir a través del Consejo en las diferentes administraciones es este modelo, el modelo de una arquitectura que es un activo ambiental. Se ha comentado en la mesa el fenómeno de la concentración de la población, comentaba Gorka, el alcalde, como también en Euskadi, pero en todo el territorio español, la población se concentra en torno a las ciudades, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno de la regeneración urbana en los próximos años va a ser un fenómeno, y coincido con lo que se ha expresado anteriormente, un fenómeno clave, capital, también en términos de regeneración o de renovación arquitectónica. A nuestro juicio, a mi juicio, la regeneración urbana tiene que cumplir 2 condiciones. Tiene que ser integral y tiene que ser participativa. Si no, nos vamos a perder parte del potencial que como sociedad tenemos. Tenemos una oportunidad, yo no sé si es la última o es la penúltima o cuál es, pero desde luego vamos tarde, vamos mal y esta oportunidad que nos ofrece ahora regenerar nuestras ciudades, cuando digo integral, quiero decir que tenemos que trabajar todas las escalas a la vez. Desde la arquitectura, desde la habitación, desde el comportamiento y la implicación de los usuarios y de los ciudadanos, hasta este planeamiento más a largo plazo de escala regional, Euskal Hiria, que la verdad es que yo por lo menos personalmente he podido leerme todo el documento y aprender muchísimo, ¿no? Felicito a todos los autores, sé que os ha llevado tiempo y me parece un documento magnífico. Por lo tanto, cuando hablamos dentro de este modelo de regeneración urbana, de arquitectura, como un activo ambiental, podríamos hablar de la arquitectura, si queréis, como comunidad de habitación. Al final todos vivimos y todos estamos ahora en un edificio, pasamos nuestra vida en un edificio. A mi juicio, la vivienda, que quizás es uno de los retos más importantes, tenemos 2 retos fundamentales, es la vivienda asequible y la vivienda digna. Seguramente los próximos 20, 30, 40 años vamos a tener que repensar, cuando decimos que es una vivienda digna, vamos a tener que repensar qué es. Y bueno, ya aparecen por ahí modelos de microviviendas derivados de este aumento de la población en las ciudades y derivados de otros procesos de precarización y relacionados con el modelo económico que seguramente vamos a tener que revisar. Y la vivienda asequible en las grandes ciudades, ya tener un trabajo no significa poder hacer en alquiler ni en comprar una vivienda, ¿no? Por lo tanto, a mi juicio, para poder definir un modelo de vivienda que también sea sostenible
Y aquí estamos hablando de la mitigación, de la eficiencia energética, del ahorro energético, de la limitación de la demanda. Todo eso estamos en el campo de la mitigación, si bien a mi juicio el gran reto que tenemos en arquitectura sería el de la adaptación al cambio climático, que es la siguiente escala en la arquitectura interviene, que es el espacio público, ¿no? Decía Salvador, las supermanzanas, pero es que la arquitectura es constructora de espacio público. Es imposible pensar en el espacio público sin hablar de arquitectura. La arquitectura puede cuidar el espacio público, puede ser transparente, puede tener influencia en hacer una ciudad mucho más amable en cuestiones de género y, por supuesto, o en cuestiones, si queréis, de esa calle que decía Salvador como una plaza, ¿no? Y, por otro lado, a nivel ambiental, el espacio público tradicionalmente ha cuidado también de la arquitectura. Tener en cuenta que edificios que sean capaces de conservar el agua y utilizarlo para la vegetación que tenemos alrededor, es decir, edificios activadores del medio ambiente que tienen alrededor y viceversa, ¿no? Que es lo que pasaba un poco en los pueblos, ¿no? Como las choperas o como el espacio público, el espacio exterior gestionaba y mitigaba de alguna manera las condiciones de necesidad energética del propio espacio interior, ¿no? En tercer lugar, la arquitectura también presenta una responsabilidad en la escala de la ciudad. Este 1 millón de viviendas que tenemos en Euskadi pues es productora de aguas residuales, productor de un modelo de movilidad, productor de un consumo de agua, un consumo de energía. Y en ese sentido la arquitectura tiene una responsabilidad bastante alta, ¿no? Seguramente, yo lo he hecho muchas veces en Madrid, no sé si aparecerán las bicis porque pintemos carriles bici en la calle o porque los propios edificios nos permitan guardar nuestras bicis y poder circular por los pasillos, por los ascensores. Yo no sé si tenemos que cambiar todo el modelo también arquitectónico, no solamente una cuestión de pintar carriles bici y aparecerán las bicicletas, es algo más complejo, ¿no? Por lo tanto, por otro lado, también la hibridación que ha salido aquí o la flexibilidad, ¿no? Es decir, si tenemos conjuntos urbanos o edificaciones con usos híbridos o mixtos, reduciremos la movilidad. La movilidad más sostenible es la que no se produce, la que hacemos a pie o la que hacemos en bicicleta. Por lo tanto, para ese modelo necesitamos también que la propia edificación se implique. En términos de salud, esta escala es muy importante en la ciudad. Fijaros que el cálculo que tenemos hecho nosotros es que tendríamos a nivel de España renovar 500.000 viviendas al año para llegar al objetivo de 2050 de la Unión Europea de reducir las emisiones globales en un 90%. 500.000 viviendas al año, yo los planes que he visto es bastante ambicioso y estamos bastante lejos de poder llegar a estos números en España, ¿no? Y por último, termino con la escala, la vinculación de la arquitectura con la escala territorial, ¿no? Mis padres son de Castilla-La Mancha. La arquitectura tradicional tiene una vinculación con el territorio, siempre la ha tenido, ¿no? Cuando tú ves un molino castellano-manchego, el molino explica el territorio en el que está, esa planicie, el viento que tenemos, esos pequeños cerros que aparecen, ¿no? Y al mismo tiempo el territorio justifica la presencia de esa arquitectura bastante exacta, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar también la vinculación de la arquitectura con el territorio. Por tanto, esas 4 escalas, si me permitís: habitación, espacio público, ciudad y territorio, y el peso que tiene la arquitectura, que tenemos que ser capaces de transformar no en una carga, sino en un activo ambiental, ¿no? Perfecto, eskerrik asko, Miguel Ángel. Ikusten duzunez, begirada ezberdinak, ikuspuntu ezberdinak, gai baten inguruan, bakoitzak nondik ikusten dagozan gauzak, eta azken finean balioa, ezta? Ikuspuntu bakoitzaren balioa zeo sortzeko batera. Kalakan hasiko gara orain, gure artean galdera batzuk, aukera duzuen, nahi duzuen momentuan galdera bideratzeko, eta gure artean, babaizuek eta gure artean, gitxienez eztabaidatz bat sortzeko. Decía que diferentes puntos de vista, diferentes miradas que aportan seguramente valor, ¿no? En todas ellas, sin intentar buscar que coincidan, sino cómo aportan y cómo suman. Abrimos un pequeño debate y estáis invitados e invitadas a poder participar, preguntar y a poder de alguna manera generar una reflexión más rica, ¿no? Yo sí me gustaría, vinculando con la agenda, hay una parte que ponía que la ciudadanía y la parte del sector público-privada y el tercer sector, de cómo garantizar esa perspectiva integral, ¿no? De sostenibilidad que todos habéis incorporado. Elena, desde el Gobierno vasco, más allá de las medidas y que también nos identifiques dónde entendemos que están los retos ahora, medidas, acciones o por lo menos caminos que enfoquen a esa dimensión integral de la sostenibilidad con todos los elementos que han ido saliendo. Sí, yo voy a dar unas pinceladas porque realmente llevamos una legislatura muy intensa desde Medio Ambiente, principalmente porque estamos
dándole la vuelta al marco normativo medioambiental vasco, lo cual eso ya per se es un reto. Y ya solo mencionar que la Ley de Administración Ambiental o que la Administración Ambiental en sí mismo, que le hemos dado absolutamente la vuelta, aunque siempre parece un incordio para las planificaciones urbanísticas y para el urbanismo en general, cuando entra Medio Ambiente con sus informes y sus estudios, yo creo que hay que poner en valor que es imprescindible y lo que ha aportado la Administración Ambiental en la mejora medioambiental de los pueblos, que no se termina de ver la importancia que tiene estos estudios de impacto, estos estudios de mejoras, estas medidas correctoras, no se han terminado de ver el impacto tan grande que han tenido en la mejora del medio ambiente vasco. Simplemente ahí, pero sí que estamos trabajando muy intensamente con el tema de la Ley vasca de Cambio Climático. El Gobierno vasco ya declaró la emergencia climática en el mes de julio y la declaró con los compromisos de poner medios y recursos, no simplemente como una declaración al aire, como un canto al cielo. Y efectivamente eso se ha trasladado a los presupuestos del año 2020, que se están negociando ahora mismo, y se ha cuantificado de cada departamento cuál es su compromiso respecto a las acciones de cambio climático. Quiero decir que, además de decir que vamos a hacer, estamos haciendo. Respecto a medidas concretas, a mí me gustaría poner, y lo ha comentado Antxon también, encima de la mesa algo que me parece, y estamos en Donosti, que me parece tremendamente importante en los próximos meses. Hemos realizado un proyecto que se llama Costegoki, precisamente para ver el impacto de la costa, el impacto de la subida del nivel del mar en nuestra costa, porque el 70% de la población vasca está en el litoral. Y hemos visto cómo las dos grandes concentraciones urbanas, además de Vitoria, que es Donostialdea y el Alto Nervión, con todo el entorno de Bilbao, están especialmente afectados por ese impacto, que no solamente el nivel de la subida del nivel del mar, sino el incremento del oleaje y el incremento de los temporales que ya estamos viviendo. Pero también tenemos un impacto muy importante en Bermeo y un impacto tremendamente importante que vamos a tener en Zarauz. Y eso, que son estudios cualitativos que están encima de la mesa y cuantitativos, nos lleva a que el siguiente paso es ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Está muy bien que lo sepamos, pero ahora es donde tenemos que ver qué inversiones y qué medidas y qué regulaciones llevamos, por ejemplo, en Donosti, al ámbito urbano y a la planificación. La primera línea de playa ya no va a ser la primera línea de playa, yo prefiero la tercera o la cuarta. La primera yo ya sé que voy a tener que salir en barco en algún momento. Entonces, ese tipo de situaciones los vamos a tener que llevar con mucha prontitud al tema. Y una cuestión que me ha parecido muy importante es, y unido con lo que estoy diciendo, es todas las medidas de adaptación que vamos a tener que tomar, porque cuando hablamos de cambio climático estamos hablando siempre de mitigación, siempre de reducción de gases de efecto invernadero, temas de transporte, temas de salud, importantísimos, pero es que ya lo tenemos aquí. Nosotros acabamos en el Gobierno vasco de conseguir un LIFE integrado, un Urban Clima, para el estudio de las zonas urbanas y periurbanas en Euskadi, como decía, con una visión muy territorial, no solamente de las capitales, sino de algunos otros pueblos como Baquio, como Zarauz, como Guernica, pero en el cual estamos 20 instituciones de Euskadi trabajando, con un presupuesto de 20 millones de euros, con una planificación hasta el año 2025, en el cual vamos a trabajar buenas prácticas, vamos a trabajar proyectos pilotos específicos, como decía, con una planificación tanto de ciudad, pero también, y me parece muy importante, con una visión también de cuenca, que yo creo que es una visión que en España ha sido muy exitosa en cuanto a la planificación, la visión de la cuenca hidrográfica como elemento de planificación, incluso más allá de la comarca. Eso lo estamos ya trabajando, lo hemos puesto en marcha, ha sido un logro poder conseguirlo en Europa, pero lo vamos a hacer con una visión de que sea transferible y que sea replicable. Todo aquello que estemos haciendo, que no sea el proyectito que hemos hecho en el pueblo X, sino que eso sea transferible al resto de las poblaciones y que lo podamos replicar en otros territorios. Yo creo que este proyecto, respecto a los resultados de cara a las acciones que vamos a realizar de cara a la adaptación al cambio climático y al trabajo en las ciudades y en los pueblos, yo creo que nos va a cambiar y los resultados nos van a dar muchísima información
y muchísimos resultados positivos. Y en esta carrera contratiempo, parece como que vamos siempre contratiempo, ¿no? Y que seguramente hay muchas medidas que están ya en marcha y que se ponen, digamos, al servicio de la ciudadanía. Gorka, Salvador, hay un tema en la agenda que además se ponía con mucho importancia, de cómo generar, no sé si se llama cultura o no, pero cómo fomentar la corresponsabilidad ciudadana, el tema de la colaboración público-privada, ya sea también todo el tema comunitario, tercer sector, la participación en clave de toma de conciencia. Más allá de todas las medidas, todos los software que de alguna manera manejan, ¿cómo enfocamos esa parte de tratar de, no sé si es concienciar, sensibilizar, o por lo menos que la gente tome conciencia de que esto, más allá que el tiempo viene, es una realidad que veremos ya hoy, aquí entre nosotros? Sí, bueno, es una buena pregunta porque muchas veces nos pasa en los ayuntamientos, ¿no? Estamos los ciudadanos, las ciudadanas suficientemente concienciados y sensibilizados con las medidas que tenemos que adoptar. Todo el mundo en Vitoria-Gasteiz o cualquier ciudad, si le dices que apuesta por el uso de la bicicleta, del transporte público, pues a priori la gente dice, bueno, es una buena medida. Bueno, en Vitoria-Gasteiz el uso de la bicicleta se ha incrementado de un 2% a un 15%. Actualmente los desplazamientos urbanos diarios, el 15% se hacen en bicicleta y la imagen es fantástica. Nos gusta mucho usar la bicicleta, nos parece que es un medio de transporte muy saludable, muy barato y además que genera movilidad activa. Hoy por hoy tenemos muchísimas dificultades entre aquellos ciudadanos, que no peatones, aquellos ciudadanos que se desplazan por las aceras andando con los que se desplazan en bicicleta. Lo mismo nos ocurre con la bicicleta y el coche en la calzada. Es decir, a veces todos queremos apostar por una movilidad activa y saludable, pero luego a la hora de impulsarlo, pues a veces se generan estas fricciones porque no todo el mundo está de acuerdo con que las bicicletas vayan por las aceras o los coches tampoco están de acuerdo porque las bicicletas vayan por el coche. ¿Qué ocurre con los patinetes eléctricos? ¿Qué ocurre con aquellas zonas que se están peatonalizando? Todo el mundo prefiere. Tenemos en Vitoria una calle fantástica al lado de un colegio que se hizo pues, una intervención para que se recuperara ese espacio para el ciudadano. Pues también ha habido mucha crítica, ¿no? Porque ¿por dónde pasa mi vehículo? ¿Dónde aparco yo mi coche? Es decir, que muchas veces tenemos muy claro que tenemos que, en el plano teórico, tomar medidas para hacer de nuestras ciudades y de nuestras comunidades espacios mucho más sostenibles, pero sin embargo, a la hora de tomar medidas, se generan también muchas discusiones a nivel social que, en cierta manera, generan dudas, ¿no?, en el desarrollo de diferentes proyectos, ¿no? Y creo que eso es un aspecto que debemos ir trabajando. En los últimos años yo diría que se ha mejorado mucho la concienciación ciudadana, ¿no? Pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y tenemos que tener muy claro cuál es la hoja de ruta a seguir para que no dudemos a la hora de desarrollar proyectos, ¿no? Creo que también con Salvador lo podrá explicar. El plan de movilidad sostenible que se impulsó en el año 2006-2007 supuso un cambio radical de la noche a la mañana. Y bueno, sí que había ciertas dudas en la ciudad. Sin embargo, hubo una determinación por parte del propio ayuntamiento en el que todos los partidos políticos también fueron a una y el resultado fue fantástico, ¿no? Se ha reducido el uso del vehículo privado, se ha incrementado el uso del transporte público, ¿no? Se ha incrementado el uso de la bicicleta, pero es cierto que muchas veces no sé hasta qué punto, yo el primero, los ciudadanos, las ciudadanas, estamos lo suficientemente concienciados y sensibilizados de que tenemos que hacer un esfuerzo para hacer de nuestra ciudad y de nuestro municipio un entorno mucho más sostenible. Salvador. Sí, yo creo que ante los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, necesitaría, digamos, de la generosidad de todos, de poder llegar a conseguir, porque el reto se lo vale, no porque se lo valga, porque si no, no hay futuro, que nos pongamos de acuerdo. Y ponerse de acuerdo quiere decir que la rótula entre la ciudadanía, la política y las soluciones técnicas tienen que ir al unísono. Plantear, digamos, que son elementos estratégicos en que no vale la contienda política de bajo nivel, porque estamos hablando de cosas muy serias. Con lo cual, para poderlo hacer desde mi punto de vista, creo que se necesita hacer un esfuerzo muy grande para que primero los ciudadanos
que es la clave, se identifiquen con un proceso, se identifiquen con esos retos y, de alguna manera, tomen partido y participen en un proceso en donde ellos se sientan identificados. Creo que ahora mismo hay muchos equipos trabajando y muchos procesos de participación, desde mi punto de vista, equivocados, porque se confunden los términos. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía, de las asociaciones, etcétera, en cambios de estas características? Yo creo que es muy importante definir a partir de ellos criterios y objetivos a conseguir. Luego están los equipos técnicos que han de conseguir también que esos objetivos y esos criterios puedan desarrollarse desde la perspectiva técnica. Y luego está, digamos, el ámbito político, que tiene que decidir qué es primero, qué es segundo, cuáles son las inversiones que hemos de incorporar en base, digamos, a lo que ha planteado la ciudadanía y las soluciones técnicas. Cuando trabajamos los tres en este nivel, la cosa funciona. Cuando empezamos a equivocarnos y se pueden decir unas ocurrencias, os aseguro que es brutal. Con lo cual, yo creo que merece la pena, digamos, ir por esta senda. Vitoria tiene justo una trayectoria que le avala esos procesos de participación. Este último ha sido, desde mi punto de vista, súper interesante en estos términos, pero ya lo lleva haciendo desde tiempo, si no, no se hubiera conseguido lo que han conseguido. Cuando Vitoria se va a pedir la capital verde europea, van todos los partidos. Cuando el plan de movilidad, digamos, se aprueba por unanimidad, en la otra ocasión y en esta. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un nivelazo cuando se tienen que tomar decisiones. No sucede en todos los lugares, lo aseguro, porque yo trabajo en muchos lugares del mundo, ¿eh? En definitiva, necesitamos que las piezas se acoplen y trabajen a la vez. Necesitamos, como decían todos mis colegas, digamos, de mesa, pasar de los papeles y de los documentos a la acción. La agenda urbana, digamos, de Euskadi, Bultzatu 2050, me consta que no solamente es un documento, sino que la pretensión es aterrizarla de verdad y hacerla operativa. Yo, cuando he dicho al principio, estoy muy feliz de estar aquí, lo he dicho, entre otras cosas, porque cuando se dice, se hace. Y yo creo que merece la pena porque, digamos, en una comunidad como esta, el ser vanguardia, que lo es en muchos sentidos, volverá a serlo desde mi punto de vista, porque estoy convencido, digamos, que las cosas acabarán haciéndose. Algo que parece tan sencillo y que ha salido todo el Congreso, ¿no? De dar ese paso de debate que todos tenemos claro cómo, casi, y que falta ese, ¿no? Pues esperemos que la agenda urbana sea, digamos, esa palanca que de manera ágil active, ¿no? Y que sobre todo facilite la toma de decisión desde esa mirada también de participación, ¿no? Antxon, Miguel Ángel, y os dejo ya paso para preguntas también a vosotros. Hablabais de un factor también como económico en muchos casos. A veces todas las políticas ambientales pues parece como que se viven desde el mundo empresarial o muchas veces como carga, ¿no? Uno de los retos de la agenda y era como tratar de dimensionar la política ambiental como un vector económico, ¿no? Como una oportunidad. En esa línea, es decir, de una manera en la que el mundo empresarial, industrial entienda que lo que hoy puede ser un, no sé si coste o un reajuste pueda convertirse en una oportunidad, ¿cómo se debería enfocar o cómo se debería, por lo menos, proyectar esa dimensión de vector económico? Bueno, me alegro muchísimo que me hagas esta pregunta porque... Parece que están preparadas y os prometo que no. Están preparadas, lo aseguro, porque es muy... Ni voy a pillarte tampoco, es no voy a muy pillarte. interesante para explicar buena parte del éxito, la muy buena acogida que hemos sido hasta cierto punto nosotros los primeros sorprendidos cuando hemos puesto a la opinión pública nacional y a los agentes económicos, a las organizaciones empresariales, a las empresas energéticas, a las empresas del sector eléctrico,
un Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030 disruptivo, realmente ambicioso, el más ambicioso que han presentado los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Es verdad que teníamos nuestra cierta prevención, sabíamos que había que hacerlo, pero habíamos hablado, por supuesto, con las empresas, con las organizaciones sindicales y ambientales, pero no sabía. Entonces hemos tenido una muy buena acogida, realmente extraordinaria. Alguna pequeña excepción ha habido, pero la inmensa mayoría del mundo, diría, económico de España ha acogido muy bien. ¿Por qué? Porque tal y como hemos presentado el plan, que ahora se va a completar con la Estrategia 2050 de descarbonización, lo hemos presentado como lo que es una gran oportunidad de modernización e innovación de la economía española. España tiene seguramente el mejor potencial de energías renovables de la Europa comunitaria. Esto son cuestiones. Tenemos 50 millones de hectáreas de territorio, unos recursos de insolación y de vientos atlánticos. Tenemos empresas, tenemos tecnología. Algunas de las empresas que han protagonizado a nivel mundial la transición de los últimos 20 años hacia las renovables, sabemos que son españolas, algunas muy importantes vascas. Es decir, tenemos tecnología. Entonces, en el planteamiento que se ha hecho, y esto lo ha entendido la gente, lo han entendido los agentes económicos, podemos ser por primera vez, como dijo Luis Atienza, antiguo ministro, en condiciones de protagonizar por primera vez desde España, estar a la vanguardia de una gran transformación tecnológica desde los tiempos de la Revolución Industrial. Todas las demás nunca hemos estado en la primera fila. A la vez, por esta capacidad que tenemos de recursos, de empresas, de tecnología, de conocimiento y de si hay una clara voluntad política y un sentido de dirección claro, como creo que está planteando con todo lo que se comentaba antes, realmente, y España en este último año y medio se ha conseguido. Ahora mismo en las Naciones Unidas a España se le mira como un país de los que está tirando del carro en esta agenda de la transición energética y de la respuesta hacia el cambio climático. Además, hemos sido pioneros y se nos ha puesto como ejemplo de buenas prácticas internacional en la cumbre de septiembre de las Naciones Unidas en el concepto de transición. Es decir, no solo es una oportunidad económica, sino hay que hacerlo bien, hay que hacerlo sin dejar a nadie atrás, que a mí me encanta este concepto que ya se ha hecho Vox Populi, porque implica una manera completamente distinta de afrontar mucho más que una transición energética. Estamos hablando de una gran transformación del sistema energético económico. Entonces, tenemos una enorme oportunidad en torno a esta especialmente de la transición energética, de convertirlo en una oportunidad extraordinaria. El análisis de impacto económico que hemos hecho del Plan Nacional que os he comentado, hablamos de una inversión de 236.000 millones a lo largo de la próxima década, es decir, son palabras importantes. Hablamos de una generación de empleo neto de en torno a los 350.000 empleos netos en el año 2030, en comparación si no hubiésemos hecho el plan. Estamos hablando solamente en la reducción de las importaciones de petróleo y gas, pues claro, vamos a un sistema mucho más autosuficiente energéticamente. Al no depender tanto del petróleo, por supuesto del carbón, del petróleo y el gas, basarnos en energías renovables autónomas y en un sistema muchísimo más eficiente, nos vamos a ahorrar, y con esto ya termino, en la próxima década, según los análisis que hemos hecho, 67.000 millones de euros solo en importaciones de petróleo y gas. Y eso es un dinero que lo vamos a invertir en nuestra propia industria, en el tecnológico, empleo, innovación, la reforma de nuestras ciudades, etc. Es decir, es un paquete, diríamos, de transformación que tiene un enorme recorrido de modernización. De hecho, la estrategia a largo plazo, la de 2050, le llamamos estrategia a largo plazo, modernización, innovación y neutralidad climática de España en 2050. Miguel Ángel. La verdad es que yo también te agradezco la pregunta. Es verdad que en términos puros del sector económico, el sector de la construcción presenta unas inercias importantes, pero es verdad
generando un esfuerzo también proporcional, ¿no? de cambio. Yo cuando leía La tercera revolución industrial de Jeremy Rifkin, pues fue un libro que me impactó, ¿no? Que es como un manual de instrucciones para cambiar hacia un modelo económico que, bueno, si queréis le podemos llamar circular, sostenible, verde, como queráis, ¿no? Pero son unas pautas que yo creo que no se han llegado a implementar del todo, ¿no? Ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial, de la quinta, digo, joder, si no hemos hecho la tercera, esperar a ver si terminamos la tercera y pasamos a la siguiente, ¿no? Algunos retos que yo creo que debemos afrontar como sector económico es el de la economía circular, que bueno, está implícita en las intervenciones de muchos de mis compañeros. Quizá deciros que sí que he notado un repunte en el sector de la construcción del uso de la madera, que quizá durante los años del boom inmobiliario pues es algo que es un material que en España se ha usado poco. Eso está haciendo que aumenten la plantación, ¿no? Las plantaciones, ¿no? Y la regeneración de bosques para el uso de la madera en construcción, o el uso de materiales biodegradables, el uso de materiales naturales en detrimento de otros materiales que históricamente han monopolizado el sector de la construcción, como pues el hormigón o el acero, que como sabéis pues tienen una carga ambiental en su producción y en su elaboración bastante elevada, ¿no? Por otro lado, un segundo tema que creo que el sector debe de abordar es el análisis de ciclo de vida de todo lo que hacemos, ¿no? Es un tema muy importante, es una parte de la economía circular y tiene que ver con el seguimiento de una metodología bastante científica que es capaz de seguir el itinerario, el origen y el final de cada uno de los materiales que usamos en construcción. Al final, la regeneración urbana acaba en materiales concretos, en puestas en obra, ¿no? Que a veces a nivel ambiental tienen un coste y un impacto ambiental bastante alto, ¿no? Creo que el análisis de ciclo de vida es quizá un segundo elemento que el sector de la construcción en términos de economía podría activar aún más, ¿no? En tercer lugar, existen una serie de herramientas de certificación ambiental que hace algunos años ya existían, pero que en este momento se están empezando de alguna manera a ser asumidas por sectores potentes, como puede ser el sector inmobiliario, que es un sector ajeno, reacio a participar a estas, o difícil, y creo que ahora yo por lo menos sí que me encuentro con un mayor interés de este sector, que lo necesitamos. Si me preguntas por la economía, pues hablemos claro, se incorporan estos sectores o estaremos hablando de nada. Y es un trabajo muy duro convencer todos los días de que las cosas se tienen que hacer de una manera, ¿no? Y es parte del trabajo de las administraciones, y en este caso parte del trabajo de ASA, de convencer a agentes que a veces no vienen a priori convencidos, ¿no? Por lo tanto, estas herramientas de certificación ambiental, sin ser por supuesto perfectas, me ha encantado lo que decía Salvador, ¿no? Esta es la verdad, no, es una referencia, ¿no? Pues son una referencia para empezar a trabajar. Y por último, deciros, o esta ya va como mía, ¿no? Estas tres, que es también la generación de nuevos modelos de empresas y de startups ligadas a la creatividad que nos pueden salvar, ¿no? El otro día estaba con unos chicos de 20 años que han creado una empresa que regenera los residuos orgánicos de lechugas y diferentes cosas en paneles de madera para la construcción, ¿no? Y digo, bueno, dejarme un modelo esto que lo enseño de aquí, no te lo podemos dejar, ¿no? Si todavía no está patentado. Pero hay una creatividad, no sé si habéis visto un proyecto mallorquín, que ganó un premio europeo, etcétera, que están reutilizando la posidonia oceánica muerta para hacer aislamiento térmico, ¿no? Es decir, hay una creatividad en el territorio, hay unos modelos económicos realmente tan interesantes. El siguiente panel tenemos los retos son eso, como ser ciudades creativas. Que me hace ser optimista, a pesar de lo que he dicho al principio, que es un sector que tiene una gran inercia, ¿no? A pesar de eso, soy optimista. Vale, antes de preguntar, queríamos despedir a Salvador, que tiene que marchar a coger un vuelo. Salvador Rueda, eskerrik asko, un placer. Eta orain bai, batek zeo zer galdetu nahi baldin badau, reflexio bat bota nahi baldin badau, hemen dituzue islariak, bai euskaraz, bai erderaz, baina zuen aukera duzue. Si alguien quiere preguntar, levantamos la mano y os pasan a acercar el micrófono. Sí pedimos, por favor, que sean preguntas concretas para que podamos hacerlo lo más ágil posible, ¿vale? Bueno, yo me voy a dirigir a la viceconsejera de Medio Ambiente. Yo vengo de unas poblaciones, Musquis y Abanto y Sierva, en la que tenemos la mayor refinería de España, en el centro de nuestros pueblos. Y he estado el otro día en el Parlamento, en la comisión que está valorando la ley de administración ambiental,
Y claro, nuestra vida es bastante diferente a lo que se está hablando aquí, porque es una empresa que tiene una actividad bastante irregular, difícil. Continuamente vivimos situaciones bastante duras, ¿no? Este mismo domingo ha habido, claro, cuando ellos tienen problemas o están haciendo algo, tienen que tirar todos sus gases por las antorchas, y son antorchas que a veces te recuerdan a las grandes explotaciones petrolíferas, ¿no? Por ejemplo, este domingo. Entonces, en esta situación que tenemos son dos preguntas. Una, en la Ley de Administración Ambiental, nosotros lo que nos interesa mucho es que realmente haya un control y haya una inspección directa de esta empresa, que es la, ya digo, yo creo que es un punto negro importante en el País Vasco. Y luego, por otro lado, ¿qué se sabe del futuro de esta empresa? Porque ¿qué planes o qué va a hacer el gobierno cuando tiene una de las 10 mayores emisores de CO2 de España? Es que ricasco. Bueno, voy a empezar por el final. Respecto al futuro de la empresa, yo poco puedo decir, porque como una empresa privada, lógicamente tiene su evolución y tiene su normativa y tiene su marco de actuación o de actividad económica. Desde ese punto de vista, como responsable medioambiental, poco puedo decir. Nuestra responsabilidad como órgano ambiental es precisamente controlar no solamente a Petronor, sino al conjunto de las empresas que trabajan en el territorio a que cumplan los parámetros medioambientales, mucho más en el caso de empresas como Petronor, que están sometidas, yo creo, que a la legislación más estricta y más regulatoria que existe en toda Europa, porque no es una regulación del País Vasco. Estamos hablando de las empresas IPPC, que además no es que estén sometidos a inspección y control, sino que está regulado su actividad desde todos los puntos de vista, desde las emisiones, desde los vertidos, desde los ruidos, desde los controles de actividad, y cualquier incidente que ocurra en esa empresa nos tiene que ser comunicada puntualmente. Efectivamente, lo que ocurre en Euskadi también no ocurre solamente con Petronor, sí que con Petronor es mucho más llamativo porque es una empresa muy grande, sino que las ciudades, los pueblos han ido creciendo y las empresas que en un principio estaban en las afueras de las poblaciones y no tenían mayor afectación, más que la creación de empleo directo de esas poblaciones, pues ahora las ciudades se las han comido. Y nos estamos encontrando en muchísimos pueblos en los cuales, claro, se están construyendo viviendas enfrente de empresas que llevan 50 años radicadas allí. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quitamos las empresas? Es una situación compleja, mucho más en el caso de una refinería como Petronor. Yo solamente decir que desde la Consejería estamos absolutamente encima de estas empresas, no solo de estas, pero especialmente de estas, que los incidentes son comunicados puntualmente, que hemos creado una mesa de coordinación de Petronor, tanto a nivel municipal como a nivel interinstitucional, y que, por supuesto, ellos saben perfectamente los controles y los controles que se les realizan. ¿Que las antorchas son muy llamativas? Pues la antorcha es una de las principales medidas de seguridad, con lo cual, cuando la antorcha se enciende, significa que está quemando gases que no van a la atmósfera. Con lo cual, para nosotros, es decir, es una medida de control, es una medida de seguridad, pero efectivamente es muy espectacular. Pero solamente puedo decirte que por nuestra parte, el absoluto compromiso porque el conjunto de las empresas de Euskadi funcionen y funcionen en buenas condiciones. Qué ricasco. ¿Había alguna pregunta más por ahí, atrás también? Vale, esta quería haber sido una pregunta para Salvador, pero ha sido una sorpresa que se fuera. Y en cualquier caso, pues quiero plantearla. Es que él ha mencionado uno de los retos fundamentales, que es la desmaterialización de la economía, ¿no? Aquí fundamentalmente habéis hablado de la descarbonización a través del transporte, de un cambio en este sentido, y efectivamente es fundamental. Pero ese reto de desmaterialización de la economía lo escuchamos en un momento absolutamente contradictorio. Quiere decir, supone que hace falta una bajada del consumo, un cambio de modelo de vida absoluto, mientras que, por otro lado, nos despertamos con noticias muchas veces en estos últimos meses, fundamentalmente por el tema estadounidense y Japón y China y demás, que si baja el consumo una décima, se caen las bolsas del mundo. Entonces, de alguna forma,
no sé si tenéis respuesta, pero plantear o dejar constancia de este tema, de la importancia, que no es solo el transporte, que sí que es fundamental, pero que el cambio de un modelo. Y para ese cambio de modelo, yo no sé qué tipo de planteamientos se pueden hacer a la escala a la que estamos trabajando aquí ahora. Pero en todo caso, quiero dejarlo como idea de reflexión para todos los que estamos aquí y que quede presente en estas jornadas. Perfectísima. Si alguien quiere dar algún punto de vista. Sí, a mí me gustaría simplemente apuntar una cosa, porque efectivamente se está apuntando al tema del consumo. A mí me gustaría poner en valor la estrategia vasca de economía circular, que se va a aprobar ya, que hemos estado trabajando con todos los agentes, en el cual no solamente nos está hablando de todas las medidas que tenemos que poner de economía circular en relación con la producción y la competitividad, sino que nos ha puesto encima de la mesa también la importancia de la economía circular en la construcción y la importancia de la economía circular en el consumo, con dos aspectos muy importantes que además van a cambiar la sociedad, yo creo que muy rápido. Una, el tema del plástico, el tema del excesivo consumo de plástico, que eso es algo que tenemos que absolutamente darle la vuelta, pero también el despilfarro alimentario, que son dos cosas que nos han salido cuando no pensábamos, estábamos teniendo una visión mucho más de economía circular industrial, mucho más nuestros sectores productivos, y nos ha parecido la construcción y el consumo como dos elementos claves que nos tienen que ayudar a la circularidad de la sociedad, a la circularidad de las ciudades y sobre todo cómo se estructura el consumo y sobre todo a los cambios de hábitos de los ciudadanos, que ahí sí que somos los agentes principales. Gorka Anchón, en clave titular también. Sí, no, apuntando lo que decía también Elena, hablando del consumo, sí que es cierto que tenemos que reducir el consumo, pero también consumir mejor. Yo también, el propio Gobierno vasco y el viceconsejero de Agricultura nos decía aproximadamente hace un año, ¿no?, que la tercera parte de la producción alimentaria mundial se despilfarra al año, la tercera parte, ¿no? El 50% del cereal. El 50% del cereal que se produce al año se tira. Esto es una barbaridad. Incluso apuntaba a otro aspecto. Decía, con la cuarta parte de lo que se despilfarra, podríamos acabar con el hambre en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? O sea, no hace falta seguir consumiendo más, sino que incluso lo que se produce, o se consume, se distribuya mejor, ¿no? Pero bueno, también es cierto que es un reto complejo como los demás, ¿eh? Anchón. Sí, bueno, yo simplemente decir que el debate sobre la desmaterialización, que es un concepto que se usaba sobre todo en los debates de este estilo hace aproximadamente 10-15 años, ahora lo hemos reconducido en términos seguramente más prácticos a lo que ya han comentado mis compañeros, que es la economía circular, es decir, cómo hacemos efectivamente salir de un sistema lineal a un sistema que reincorpora sucesivamente los materiales en el sistema productivo y, muy importante, a la eficiencia energética. Es decir, la eficiencia, o sea, estamos en condiciones, si hacemos la transición que hemos estado comentando, vamos a una mejora de la eficiencia energética cualitativa, sustantiva, muy importante. Y al mismo tiempo, en Europa y en concreto también en España y el País Vasco, pues todo el tema de la economía circular ha pasado a ser una gran estrategia, no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, sino también en el sistema productivo, porque hemos detectado que hay una gran cantidad de nichos de creación de empleo y de desarrollo empresarial en torno a una economía circular que va mucho más allá de aumentar los ratios de reciclaje y de reutilización. Es otra filosofía también sobre la industria, sobre la economía, y yo creo que en los próximos 10-15 años vamos a hacer progresos muy importantes en Europa. ¿Quieres apuntar algo, Miguel Ángel? Sí, un titular, ¿no? Citaba antes el alcalde Gorka Bauman, ¿no? Zygmunt Bauman decía, el sociólogo, que los residuos son el petróleo del siglo XXI, que son la gran industria del siglo XXI, van a ser los residuos. Es decir, de alguna manera en esta mirada quizá más catastrofista, ¿no? Yo quería añadir un matiz que es la cultura. Es decir, creo que debemos de conseguir a través de la cultura, por ejemplo, aquí tenemos todos unas jarras de cristal y unos vasos, pero hace un par de años o tres tendríamos unas botellitas cada uno de los ponentes de plástico, ¿no? Es un tema cultural también. Yo creo que aparte de las normativas, las regulaciones, los incentivos, etcétera, creo que hasta que no permee como un activo cultural realmente los modelos de consumo, se ha dicho ya, consumir de otra manera, reducir, ¿no? Creo que en este sentido hay bastante literatura al respecto. No vamos a conseguir que la ciudadanía se implique hasta que no sea un hecho cultural, no un hecho técnico, un hecho político, sino un hecho cultural, ¿no? Reivindicar el papel en este sentido de la cultura. No soy yo, Salvador, pero por lo menos 4 enfoques que han podido responder
a la pregunta. Una última pregunta. ¿Alguien aquí quiera alguna última pregunta? Sí, yo volví a insistir con la historia de las empresas contaminantes, las grandes empresas contaminantes, y vuelvo a insistir con el tema de Petronor. Nos extraña mucho los datos que nos ha ofrecido el representante del Gobierno central, 65.000 millones de euros en ahorro de petróleo, y sin embargo desde el Gobierno central también siguen apoyando actualmente el sostenimiento de estas empresas tan contaminantes, tan tremendamente contaminantes como Petronor. Pero lo que más nos extraña, sobre todo, es la defensa numantina que están haciendo desde el Gobierno vasco de una empresa de estas características. Esta empresa no es que haya nacido y luego se ha rodeado de población que haya trabajado en la empresa, sino que esta empresa se instala en el mismo sitio donde está ahora y ya estaban los pueblos. Los pueblos estos no han aumentado de población, siguen estando los mismos pueblos que estaban antes. Estas empresas se instalan en unas marismas, están haciendo ustedes unos estudios sobre unas marismas y sin embargo hace poquito tiempo le han dado a ustedes unas autorizaciones nuevas para instalación de nuevas instalaciones en unas marismas. Y están haciendo ustedes estudios sobre la repercusión de las marismas. Nos dice que la empresa sabe cuáles son los controles que ustedes les hacen y precisamente por eso, porque ellos saben los controles que les hacen, actúan como actúan. Porque sí saben los controles que les hacen. Y con respecto a las antorchas puede llegar a ser un elemento de seguridad. Pero sobre todo lo que usan es cuando ellos en las condiciones que quieren estar las usan, como las están usando estos días, para quemar excedentes que no saben lo que hacer con ellos y lo queman a atmósfera. Están generando una cantidad de CO2 impresionante a atmósfera, pero como ellos conocen los controles que ustedes les hacen, lo hacen. Yo hace pocos días le llamo a la empresa porque estaba viendo unas condiciones extrañas y al final me acaban reconociendo desde la empresa que es que estaban quemando gas porque no sabían lo que hacer con ello. Y lo hacen porque saben que ustedes, la clase de controles que les hacen, ustedes tienen una connivencia enorme con una empresa que el mismo mercado la va a dejar caer como empresa privada, que usted ha dicho que es una empresa privada, y lo que nos extraña a los vecinos es que para ser una empresa privada les ayuden tanto, una empresa que va a caer en 8 o 10 años por el sistema de mercado mundial. En Europa han cerrado 29 refinerías en los últimos años, 29 refinerías, y no tenían menos tecnología, ni menos capacitación técnica, ni menos nada que las que podemos tener aquí. Sin embargo, les han aplicado la legislación ambiental y no han podido sostenerse. Y ustedes aquí lo están sosteniendo numantinamente. Perdone con nuestra apreciación, pero como vecinos... Perfecto, recogida la opinión. Hay una última pregunta por ahí atrás, cortita, con una respuesta rápida y cerramos ya el panel. Hola, buenos días. Bueno, no es una pregunta, es una reflexión rapidísima respecto a participación social, ¿no? Cosas que hablaba el señor Rueda. Es fundamental el papel de la ciudadanía. Informar, para formar, para exigir. Una asignatura pendiente es la formación, la educación medioambiental de nuestros jóvenes, de nuestros niños en el colegio. O sea, y eso, digamos, para toda la ciudadanía, desde los poderes públicos, medios de comunicación, informar para que la sociedad se forme y para que exija a nuestros líderes técnicos la adopción y aportación de medidas eficaces y realizables, ¿no? Y después también un comentario, aprovechando que está el alcalde de Vitoria, algo que yo también relacionado con participación social. ¿Cuándo va a llegar el día, el momento en que en este país se multe por tirar cosas al suelo? En las ciudades. En las ciudades ya hay noticias, Bruselas, 200 euros por tirar una colilla al suelo. Yo no creo que haya, bueno, quizás me parece excesivo, ¿no? Pero bueno, pero desde siempre, o sea, de pequeñitos crecíamos, en Suiza está prohibido tirar papeles al suelo. Nos parecía una locura, ¿no? Y son cosas, gestos, desde luego económicos, de llevar a cabo, eficaces, que tienen una gran importancia respecto a plásticos, residuos, cada vez que llueve aquí en esta ciudad y en todas, la cantidad de basura que va a los colectores, que dificultan las depuradoras, que acaban en el río, en el mar, etcétera, etcétera. Pequeños gestos, igual suena un poco represivo,
policía medioambiental. Lo siento, policía medioambiental en las ciudades. Agentes municipales que multen con eso, pequeñas cantidades, ¿no? Pero para aprender, para que enseñen, para que aprendan. Creo que son cosas fáciles y rápidas de hacer y efectivas. Ha salido durante el Congreso, digo, alguna vez, en alguna reflexión, todo el tema de cómo, por mucho que formes o informes, que al final la capacidad esa de la persona es individual, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad de cómo provocar que las cosas pasen o cómo generar porque por lo menos esa participación se active, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, pero al final... Sí, de la primera parte, bueno, gracias por la pregunta. De la primera parte de la pedagogía, un poco por ver lo lento que va esto, ¿no? Yo creo que el protocolo de Kioto, de corregirme, de 1996, 90 y pico, 90 y muchos, en España se aprueba en 2002 y el cambio del modelo educativo es de 2006, es decir, 10 años después. Los primeros niños que en el colegio tienen una formación ambiental actual, como mi hijo tiene 13 años y sí que estudia temas que yo no estudiaba hace 40, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es, claro, 2006, estamos en 2019, son niños que llegan a la universidad ahora. La primera generación que ha tenido una formación ambiental en el colegio llega a la universidad este año o el año que viene. Entonces, bueno, no es suficiente, evidentemente, pero por dar ese matiz de que sí se ha transformado, creo, la educación en España, dando pequeños avances en educación ambiental. Y en ese sentido yo reconozco que en mi generación tenemos un déficit, ¿no? Yo estudiaba naturales, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Me tenía que decir todos los insectos de memoria, ¿no? Coleópteros, ortópteros, no sé qué, cuando se me olvidaba uno me daban un capón, ¿no? Entonces, bueno, creo que la educación ambiental ahora mismo en las aulas de nuestros niños es diferente, ¿no? Clave titular, Anchoni Gorka. Sí, yo voy a ser un poco disruptivo. Yo creo que ahora mismo son los adolescentes los que nos tienen que educar a nosotros. Quiero decir, precisamente los temas que estamos hablando aquí, lo que ha ocurrido es que los adolescentes europeos han salido a la calle a exigirnos a nuestra generación, yo ya soy un poquito mayor, a los que están entre mi generación y la siguiente, que realmente hemos hecho muy poco conociendo cómo se conocía el problema, en concreto la crisis climática, desde hace ya 30 años. Es decir, los jóvenes de 25 a 16 años vienen altamente concienciados. Y es más, cuando hacemos los estudios sociológicos a nivel de opinión pública, los resultados que salen en Euskadi, que salen en España, es que tenemos una población en general altamente concienciada sobre estos temas, que en ese sentido que ningún responsable político se puede escudar, no digo en absoluto lo que sean los que están aquí o los que estamos aquí, pero que a veces se echa la culpa que la sociedad no está suficientemente concienciada. Mentira. La sociedad española está altamente concienciada y la sociedad vasca sobre los temas ambientales y en concreto sobre los temas climáticos. Estamos al mismo nivel que Noruega, que Dinamarca, que países así como Suecia. Salen las estadísticas así. En ese sentido, hay un apoyo social para que seamos audaces y seamos valientes. Gorka, ahorita, Marcelo Dutan. Sí, bueno, coincido plenamente con lo que comentabas, ¿eh? Creo que es cierto que nos tenemos que concienciar y sensibilizar, pero esto no es un camino de rosas, lo intentaba decir antes. Generar un bidegorri en una calle de la ciudad que supone la eliminación de una parte de aparcamientos genera problemas. Peatonalizar una calle o semi-peatonalizarla también genera problemas. Es decir, que todos parece que sabemos cuál es la hoja de ruta que tenemos que seguir, pero esto no es un camino de rosas para ningún gobierno municipal, ni autonómico, ni foral. Y bueno, es cierto que lo que tú planteas, yo a veces coincido, hacemos muchas campañas de concienciación y sensibilización. A mí en Vitoria me lleva a los demonios el que vea un colchón en un contenedor sin reciclar adecuadamente cuando hay un servicio gratuito que te lo recoge, ¿no? Y hemos hecho campañas de concienciación y sensibilización y todavía sigue apareciendo. Y al final la mejor campaña a veces es la de la sanción. Y creo que muchas veces tenemos que adoptar ese tipo de medidas para poder mejorar los hábitos y los comportamientos humanos. No obstante, y con esto termino, creo que no solo Vitoria-Gasteiz, yo creo que hablo en Euskadi en general, la Euskal Hiria, creo que Euskadi en general, desde el gobierno vasco, desde las diputaciones forales, desde todos los ayuntamientos y en especial desde la ciudadanía, creo que estamos dando pasos muy importantes para también ser un territorio que esté a la vanguardia también en lo que es el desarrollo de soluciones para garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta. Vamos a terminar con el gráfico, con la recogida, digamos, de la sesión. Voy a levantar, si os importa, tenéis ahí adelante. De alguna manera recoge lo que hoy hemos hablado, lo que habéis estado comentando vosotros, ¿vale? Hablábamos al final de la necesidad de regenerar todas las ciudades, de dar un salto de reducción del consumo, de organizar de manera diferente la ciudad urbana.
Comentaba Salvador todo el tema de maximizar la entropía en términos de información, ¿no? Con soluciones transdisciplinares y todo a un único tono, a una única forma. Un modelo urbano compacto en su morfología, complejo en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionado socialmente, ¿no? Comentaba Elena, toda parte de planificar con visión de territorio, ¿no? Y al final también planificar como si no fuéramos a cambiar nunca, ¿no? El tema tiempo es importante, ¿no? Ser conscientes del poco tiempo que tenemos para ello, ¿no? Con acciones concretas, incorporando el concepto de salud medioambiental, ¿no? Ver las ciudades, comentaba Gorka, como lugares de solución, desde factores industriales, residenciales, transportes, el papel de los espacios públicos, ¿no? Y toda la ciudad como un proceso dinámico y continuado, en movimiento continuo. Para poder responder eficazmente a la emergencia climática, comentaba también Nacho en toda la partida de que estamos en un momento de emergencia climática, de que cómo integrar diferentes enfoques y cómo generar toda una parte de adaptación de medidas que den respuesta al cambio climático, ¿no? Y comentando desde la mirada de Miguel Ángel, pues bueno, toda la parte también del lugar que ocupa o el factor que puede jugar la arquitectura como un activo ambiental, ¿no? Como algo que aporte valor y no como algo que reste de una manera participada e integral. Un panel de titulares que de alguna manera tratamos de recoger y de generar como reflexión final de un montón de cosas que decíamos al principio, ¿no? Que no deja de ser cómo poner el foco sobre algo que es ciudades sostenibles ambientalmente y cómo incorporar que la diversidad de miradas aporta. Que seguramente, bueno, estaremos de acuerdo no con diferentes cosas, pero que todas ellas tienen un valor y que en la medida que seamos capaces de identificarlo, bueno, por lo menos podamos retar a nosotros mismos y a trabajarlo desde otro punto de vista. Amaika terdiak puntuan, egingo dugu atsedenaldia kafetxo bat hartzeko, puntuan berriro hasiko gara, ordutegiekin oso zorrotzak izateko, vale? 11:30, paramos media hora para el café. Eskerrik asko Elena, Miguel Ángel, Antxon eta Gorka, zuen partaidetzeagatik.